con otro tema que vieron ustedes la semana pasada con el doctor Romero Dey, que es enfermedad y accidente inculpable. ¿Se acuerdan del tema? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Sí? Que es la dolencia que aqueja al trabajador, estando vigente un contrato de trabajo, pero es ajeno al ámbito laboral, esa dolencia o enfermedad, y que impide prestar servicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un trabajador contrae una gripe, una hepatitis, un cáncer, o yendo a la montaña tiene un accidente y se fractura las piernas, o jugando al fútbol se esguinza un tobillo, esos son enfermedades o accidentes inculpables. Y en esos casos rige la ley de contrato de trabajo. Ahora, si está en su puesto de trabajo y se le cae 2 cajones con latas de tomate encima del pie y le fractura un dedo, eso es accidente de trabajo. ¿Está? Pido por favor especial atención en el estudio para que sepan bien, el origen de cada uno. ¿Sí? Uno es fuera del ámbito laboral, rige ley de contratos. Dentro del ámbito laboral, rige ley de riesgos. Y las consecuencias, porque son totalmente distintas. Los sujetos que intervienen, quienes pagan, ¿está? Entonces, cuando estudien, por favor, especial atención, porque si no, se mueve a confusión. Y con ustedes ya no va a quedar tiempo de mucho repaso. Hay un práctico subido de laboral, que lo deben haber visto en el aula de práctica, y yo ya quedé con los chicos de los otros cursos que iba a subir otro más ahora el fin de semana, para que puedan repasar. Cualquier cosa, no tengo inconveniente. Yo el miércoles tengo consulta a partir de las 5 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana. O sea que cualquier cosa, si tienen dudas, o si no por el grupo de WhatsApp, ¿estamos? Recuerden ustedes que las normas para poder promocionar es tener aprobado con 6 ambas instancias. ¿Qué quiere decir? Primer parcial aprobado con 6, ya sea en la primera instancia o en el recuperatorio. Segundo parcial de laboral aprobado con 6 en la primera instancia o en el recuperatorio. Esos 2 parciales aprobados con 6 recién me habilitan a rendir el integrador para promocionar la materia. No se promociona la nota de los parciales, o sea, cada uno tiene que tener 6. No es que en uno saco un 4 y en otro saco un 10 y listo, tengo la materia dentro. ¿Estamos? Aviso por las dudas, está toda la reglamentación y normas vigentes en la parte superior del aula de teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, hecha esta salvedad, vamos a tratar de empezar con el tema de la ley de riesgo. Les cuento. Profe, Esta una ley, consulta. ¿Qué tema sí, dijo usted que vimos la clase pasada con el profesor? Porque yo vieron, tengo notado otras cosas. exacto, por eso les pregunté si lo habían visto. Se llama enfermedad o accidente inculpable. Es una causal de suspensión, pero a diferencia de las justas causas de suspensión, como son fuerza mayor o falta o disminución de trabajo o sanciones disciplinarias, esta causa de suspensión, ¿sí?, da derecho al trabajador a una licencia remunerada. En cambio, las otras no. ¿Sí? Vamos a hacerlo muy cortito, se los voy a explicar rapidito para que puedan entender mejor esto, ¿sí? Y desde ya les digo, cuando lean el ejercicio, pues esto nosotros lo evaluamos en base a ejercicio, por favor presten atención si el accidente o la enfermedad es dentro del trabajo o fuera del trabajo, porque en eso está qué ley se aplica. ¿Sí? Si se trata de una enfermedad o un accidente inculpable, es la dolencia, antes estaba en el 208 de la ley de contrato, con las últimas modificaciones, enseguida se los busco y se los pongo en el grupo, el nombre, el número de artículos, ¿sí? Pero lo tienen subido dentro de causales de suspensión. Es la dolencia, la enfermedad o el accidente que tiene el trabajador estando vigente un contrato de trabajo, pero que se produce ajeno al ámbito laboral. ¿Sí? Una hepatitis, una gripe, un esguince, un accidente, son ajenos al ámbito laboral, pero está vigente el contrato de trabajo. Pero impide al trabajador
realizar las prestaciones, impide realizar el débito laboral, o sea, ir a trabajar. Entonces, el principal efecto de la relación laboral se ve suspendido. El trabajador no va a trabajar. Nace la obligación para el trabajador de dar aviso al empleador de la dolencia o el accidente que ha tenido, ¿sí? Con certificado médico. Y nace un derecho muy importante y que se pregunta siempre en examen para el empleador, que es el derecho del control de la evolución de la enfermedad o el accidente. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, me caigo de la escalera, listo. Tengo una fractura de tibia, listo. Tengo que mandar telegrama avisando que no voy a poder trabajar, que tengo 45 días de yeso. Yo tengo una antigüedad en mi puesto de trabajo, ¿sí? Pero con ese certificado médico permite al empleador venir y comprobar que efectivamente yo estoy con la pata enyesada o que estoy en cama porque tengo una gripe y me han dado 5 días de reposo, ¿sí? Él controla la evolución de la enfermedad. Esa enfermedad o ese accidente, yo las divido siempre en etapas para que ustedes puedan, la esquematizo así para que ustedes la vean con mayor claridad. Una primera etapa, ¿cuál sería? Y ocurrido el accidente o la enfermedad, damos aviso al empleador, me nace el derecho como trabajador de la licencia remunerada, que va a depender de la antigüedad y si tengo o no tengo cargas de familia. Si tengo una antigüedad inferior a 5 años y sin cargas de familia, voy a tener derecho a una licencia remunerada por año calendario de 3 meses. Si tengo una antigüedad inferior a 5 años y carga de familia, voy a tener derecho a una licencia remunerada de 6 meses. Estas dos licencias que yo les hablé se duplican cuando la antigüedad es superior a 5 años. ¿Qué significa? Que si el trabajador tiene más de 5 años, sin familia, tiene el derecho a una licencia remunerada de 6 meses y si es con familia, de 12 meses. ¿Sí? Por una enfermedad o un accidente. Cada enfermedad o accidente da derecho que se tome el tiempo completo. O sea, yo tengo una hepatitis, 45 días de licencia, me recupero, me dan el alta, voy a trabajar, pasan 4 meses, me caigo de la escalera, me fracturo la pata, 2 meses, se vuelve a contar el periodo completo, ¿sí? Por año calendario. Ahora, si es recidiva de la misma enfermedad, o sea, es recaída de lo mismo, tuve gripe, no me curé bien, me dio una bronquitis, todo deriva de lo mismo, se acumulan los periodos. ¿Estamos? Esa es la primera etapa. Si transcurrido la etapa de licencia con goce de haberes, no tenemos el alta médica, que atención, ustedes saben perfectamente que hay dolencia o accidentes graves que no tienen el alta médica en un año, hablando del periodo más antiguo, ¿sí? Del más extenso, perdón. Un cáncer, por ejemplo, o ciertos padecimientos más complejos, no se da el alta en un año. Entonces, en este caso, la segunda etapa sería, da derecho al trabajador a una licencia sin goce de haberes, pero de reserva del puesto de trabajo durante un año. ¿Estamos? Entonces, primera etapa, licencia remunerada que va a depender de la antigüedad y si tiene o no tiene carga de familia. Segunda etapa, sin tomar en cuenta la antigüedad del trabajador y las cargas de familia, todo trabajador, terminada la licencia remunerada si no tiene el alta, tiene derecho a un año de reserva del puesto de trabajo. Si en el transcurso de ese año le dan el alta médica, perfecto, se incorpora a su puesto de trabajo. Ahora, si le dan el alta médica y como resultado del padecimiento que ha tenido o el accidente, queda con un grado de discapacidad, hay que ver si la discapacidad con la que quedó permite seguir ejerciendo el trabajo habitual. Si permite seguir ejerciendo el trabajo habitual, listo, lo incorporamos al puesto de trabajo. Pero si no hay un puesto de trabajo acorde, el empleador puede rescindir ese contrato debiendo el 50% de los rubros de la indemnización por antigüedad. ¿Por qué? Porque no tiene un Profe, puesto no sé acorde. si está pasando el PDF, pero se ha quedado en el inicio. No, no estoy pasando el PDF porque estoy hablando de un tema que no es ley de riesgo. Ah, ok.
¿Está? Todo lo que les estoy contando es enfermedad o accidente inculpable. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, lo que quiero es que les quede claro eso. O sea, en esto vamos a hablar de etapas. Una etapa remunerada, una etapa de reserva de puesto de trabajo, y si se incorpora con alguna discapacidad hay que tomar en cuenta si hay o no un puesto acorde para ese trabajador. Si habiendo un puesto acorde el empleador no se lo da y rescinde el contrato, le debe la indemnización total. ¿Está? Ahora, si no tiene un puesto acorde, debe el 50% del monto de la indemnización por antigüedad. Si vence ese año de reserva de puesto sin obtener el alta médica, ambas partes quedan en libertad de rescindir el contrato sin que se deba indemnización alguna. Eso lo tienen dentro de suspensión. Lo aclaro porque alguno de ustedes comentó que no tenían nada anotado. Ese es el tema cuando hay un accidente o una enfermedad ocurrida fuera del ámbito laboral. Ahora vamos a ver ley de riesgo del trabajo, que justamente trata de los accidentes o enfermedades ocurridos o derivados del trabajo. ¿Sí? Esta ley se dicta en 1995. Vamos a hacer un poquito de resumen antes de entrar al objetivo. Se dicta en 1995 y la reforma grande que se hace en el año 2000. ¿Por qué? Porque se dicta esta ley sin tomar en cuenta el derecho de defensa que tiene todo trabajador. Era una ley donde intervenían médicos, dictaminaban médicos y daban el alta a médicos, y tenía el trabajador que incorporarse a su puesto de trabajo, ¿sí? Y muchos de ellos no estaban en condición. Entonces dio lugar a que continuamente se llenaran las cámaras laborales justamente con acciones de amparo, porque no estaban en condiciones de trabajar y se estaba violando un derecho constitucional que es el derecho de defensa en juicio. Él dice que yo estoy bien, pero yo no me siento bien, y sin embargo tenía que ir a trabajar lo mismo. Entonces, por eso esa gran reforma que se hace en el año 2000 a esta ley. Antes de esta ley, antes del 95, existía en nuestro derecho una ley tarifada, que ¿cómo funcionaba? Era como que si el ser humano se pueda despostar en pedacitos, ¿sí? Entonces, si perdía la falange del dedo izquierdo de la mano derecha y era diestro, era un 2%. Si perdía la falange del dedo izquierdo, de la mano izquierda, del dedo meñique, y era el 1%. ¿Sí? Si perdía la mano derecha y era diestro, era el 5%, y si era la mano izquierda pero era diestro, era el 3%, ¿sí? Y así, si una pierna, si las dos piernas. ¿Cuál era el mayor problema? Que todo esto se resolvía determinada la incapacidad con una suma de dinero fija que se debía entregarse al trabajador y la desembolsaba el empleador. El tema más grave se planteaba cuando en el establecimiento había en el año 2 o 3 muertes. Se llevaba puesta la empresa porque no había capital que lo resistiera. Entonces, este régimen de la ley de ART funciona, para que ustedes se hagan una idea, en forma similar que una compañía de seguro. Además, está la superintendencia de riesgos del trabajo, que es la que audita todas las ART, y de las cuales todos los empleadores, y en porcentaje los empleadores, en porcentaje los trabajadores, hacen un aporte de una alícuota para quedar cubierto en caso de los siniestros. ¿Estamos? Eso es para hacer un resumen, y ahora sí nos metemos de lleno en la ley de ART. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Como bien claro lo dice, y es su objetivo principal, establecer normas tendientes a disminuir el nivel de siniestralidad, de prevenir los siniestros. Por eso en la ley de riesgo, si ustedes la leen por ahí, ¿sí?, establece 4 categorías de afiliación. ¿De qué va a depender la categoría? Del nivel de higiene y seguridad que posea la empresa. A mayor nivel de seguridad, menos alícuota se paga, ¿sí? A menor nivel de seguridad, la alícuota es más cara. ¿Por qué? Porque lo que se tiende justamente es a prevenir, a que se trabaje en un ambiente seguro. Entonces, no solamente normas tienden a la prevención, sino que
siempre las ART y la subsecretaría en forma conjunta, porque son los dos los encargados de auditar higiene y seguridad en el trabajo, promueven, ¿sí?, la colocación de normas tendientes justamente a prevenir la siniestralidad y aumentar las medidas de seguridad dentro de los convenios colectivos. Cuando se elaboran los convenios, se ajusta para que tengan mayores medidas de seguridad en los establecimientos, ¿sí? El objetivo también que es, y es reparar en las consecuencias dañosas derivadas de los accidentes laborales y promover la recalificación y recolocación del trabajador que se ha visto, ¿no es cierto?, vulnerado al tener un accidente o una enfermedad, más que nada un accidente. Bien, esos son los objetivos generales. Vamos a ver lo que son las contingencias, ¿sí? Porque los objetivos generales de la ley de riesgo, si bien hemos mencionado así en forma genérica, ¿a quiénes se aplica esos objetivos? ¿Sí? A todos los trabajadores. ¿Quiénes serían los sujetos obligados, en principio, a que todo trabajador esté asegurado en una ART? El empleador es el sujeto obligado, ¿sí? El sujeto obligado a inscribir a los trabajadores y el obligado a dar las prestaciones correspondientes es la ART. ¿Y cuáles son los sujetos beneficiarios? A esta altura se han ido incorporando por distintas leyes, decretos, ¿sí? Pero hoy, en la actualidad, toda persona que trabaja sector público, sector privado, los que trabajan en cargas públicas, como es un bombero o en un nivel, por ejemplo, un día de votación, todo tiene que estar asegurado. Toda persona que trabaja tiene que tener una cobertura de ART. En muchas empresas, y eso se da sobre todo en las pequeñas empresas cuando recién comienzan, como es muy caro mantener una ART, a veces lo que hacen es una prestación de seguros, a través de compañías de seguro, pero algo que mantenga cubierto, porque si no la responsabilidad para el empleador es ilimitada por todos los gastos que se deriven del accidente que pueda tener un trabajador. Entonces, ¿qué son las contingencias? Y las contingencias, le debe sonar conocido la primera frase que dice, son eventos futuros e inciertos que disminuyen la capacidad de ganancia del trabajador e impiden trabajar, generando cargas económicas suplementarias. ¿Sí? Porque un accidente o una enfermedad nunca lo puede uno prever, pero si le ocurre, ¿sí?, el trabajador no va a poder ir a trabajar y el empleador va a ver disminuida su capacidad laborativa dentro del establecimiento, ¿sí? Por lo tanto, es necesario subsanar esa situación de ambos lados, porque trae consecuencias económicas. O sea, como ven, son acontecimientos futuros e inciertos. ¿Cuáles son las contingencias que cubre la ley de riesgo? Los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere y la enfermedad profesional. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo y que impide, ¿sí?, por el daño que ocasiona la salud del trabajador, impide prestar su débito laboral y luego que pueden derivar distintos tipos de consecuencias. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros decimos accidente de trabajo, es acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo, ya sea que esté en el establecimiento fabril o que lo mandaron al banco a llevar a hacer un depósito de la empresa y lo atropella un auto, igual es accidente de trabajo. ¿Sí? Porque es por el hecho o en ocasión de lo que está trabajando para la empresa. Por ende, ese daño a su salud debe ser cubierto por la ART. ¿Sí? ¿Cuál es el otro que va a cubrir? El accidente in itinere. Algo vimos cuando vimos jornada de trabajo, ¿sí? Cuando vimos las distintas doctrinas acerca de qué es jornada, hicimos una mención especial. El accidente in itinere es aquel que ocurre en el trayecto que sale el trabajador de su casa para llegar al trabajo y del trabajo de vuelta a su casa. Ese es el accidente in itinere. Si ocurre un accidente en ese trayecto, también va a quedar cubierto por la ART. ¿Qué es lo que pide la legislación? Que el domicilio, por supuesto, el domicilio de ese trabajador debe constar en el lugar de trabajo y debe adjuntarse en la planilla en la ART. En principio, la ley dice que cubre 1 hora antes
de entrar al trabajo y 1 hora después de salir del trabajo. Pero si nosotros tenemos un domicilio a 1 hora y media y está denunciado en la ART y en el trabajo, pues me va a cubrir 1 hora y media porque ese es mi recorrido habitual. ¿Qué es lo que nos va a cubrir cuando nosotros cambiamos el recorrido habitual? ¿Qué significa? Supongamos en el caso de ustedes que estudian, que llega la época de examen y bueno, en lugar de irse a la casa, del trabajo a la casa, y se van del trabajo a la casa de un compañero de estudio y después a la facu. Si hay un accidente en ese trayecto, la ART no va a cubrir, salvo que avisemos 72 horas antes a la ART o al empleador, que se encarga de trasladar, que por un término de un mes, ¿sí?, nuestro recorrido se va a ver modificado. Entonces, transcurridas las 72 horas, comienza a regir la nueva modificación. ¿Sí? Supongamos, un matrimonio, va el papá a buscar los nenes al colegio. Le habla por teléfono a la mujer y le dice, mira, ya que estás ahí, ¿por qué no te vas a la casa de mamá que me olvidé tal cosa? Y en ese trayecto tiene un accidente, la ART no cubre. ¿Sí? Porque ya se desvió del recorrido habitual. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Profe, y si antes también, por ejemplo, antes del trabajo va al gimnasio y de ahí También, va al trabajo, no lo exactamente lo cubre. mismo. ¿Sí? Suponete que vive en Las Heras y trabaja en la calle San Martín de Ciudad. No me puede decir que a las 7 de la mañana viene de su casa por la calle Paso de los Andes, llegando ahí al ingreso de entre Godoy Cruz y Ciudad. Se sabe que el acceso a Ciudad o es por la calle Perú o es por la calle Mitre, ¿sí? Pero tiene que venir de aquel lado, no de este. ¿Sí? De ambos lados, para la mañana, la mañana. Tanto para ir al trabajo como para volver. Tiene que ser el recorrido habitual o el coherente tomando en cuenta el lugar de domicilio denunciado. ¿Sí? Vamos a seguir. Enfermedad profesional. ¿Qué es la enfermedad profesional? Y es la dolencia que aqueja al trabajador derivada, ¿sí?, del lugar donde trabaja, ya sea por un agente hostil o por la misma actividad, la característica de las tareas que desarrolla. Por ejemplo, yo me acuerdo haber tenido un caso años, de una persona que trabajaba en campo en pozos petroleros, ¿sí? Y tenía hernias de disco, provocado justamente por el movimiento de la maquinaria tan pesada, tenía problemas de columna. Eso va ocasionando niveles de discapacidad, ¿sí? Si bien puede seguir trabajando, pero eso va haciendo que disminuya su capacidad laborativa. Hay enfermedades profesionales propias de cada actividad. Por ejemplo, los docentes, el tema de las cuerdas vocales, ¿sí? En el transporte, en los medios de transporte, en los camioneros, por ejemplo, las enfermedades de los riñones. El transporte urbano de colectivo, el tema auditivo, porque están continuamente con ruidos. O sea, depende de la actividad. Hay enfermedades que son propias derivadas por la característica de la actividad que se desarrolla o que exista un agente hostil por el trabajo que realiza. Supongamos, trabajo en una cantera, ¿no? Siempre el tema del polvillo, y eso va provocando problemas a nivel respiratorio. ¿Sí? Entonces, esos son enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, ¿cuáles son? Las que elabora un listado, el Poder Ejecutivo Nacional, que revisa todos los años. Si hay una persona que tiene una dolencia, ¿sí?, y cree él que es derivada de la actividad que desarrolla, pero no está en el listado de enfermedades profesionales, igualmente tiene derecho a asistir a la ART, de plantear que el tema que él tiene es derivado de la misma actividad que realiza
La ART va a examinar si realmente puede provenir de las actividades que realiza, va a dar en principio cobertura y va a elevar a conocimiento para que se dirima si es una enfermedad profesional o no. Si se llega a la conclusión que es una enfermedad profesional, y va a quedar con la cobertura total de la ART. Si no, deja de tener cobertura. ¿Está? Pero esa nueva dolencia que ha esgrimido ese trabajador y la sentencia que dictamina que tiene que tener cobertura porque es una enfermedad profesional, cubre para ese trabajador, no al resto, solamente a posteriori. Si es analizado por la comisión especial, al año siguiente engrosará la lista que hay de enfermedades profesionales. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, chicos. Así como hay contingencias que cubre la ley de riesgos, hay otras que no las va a cubrir. ¿Cuáles son? Accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador. La fuerza mayor extraña al trabajo y la incapacidad preexistente. ¿Sí? Vamos a explicar qué significa cada una. Se los voy a dar con un ejemplo y después explicamos. Accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador. Si yo tengo, mejor dicho, hay un establecimiento que se dedica a una fábrica de armas, pero hay un trabajador que para la época de las fiestas de fin de año, él tiene un tallercito en el fondo de su casa y hace juegos artificiales, clandestinos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, como trabaja en la fábrica de armas, sustrae, ¿sí? Realizando un hurto, concepto de penal, se llama hurto cuando no se ejerce violencia ni en las cosas ni en las personas. Se agrava y es robo cuando yo realizo violencia en la persona o en las cosas para acceder a lo que me quiero llevar. ¿Sí? Entonces, si este trabajador sustrae pólvora de su lugar de trabajo para traerlo a la casa y así ahorrar costo y ganar más beneficios, y sale del lugar donde está la pólvora y va pasando por un espacio donde están haciendo una soldadura y una chispa lo alcanza y de eso resulta una explosión, ese trabajador que está actuando con dolo no va a quedar cubierto por la ART por más que sea un flor de accidente. Sí, el resto de sus compañeros que haya sido alcanzado por este siniestro, pero él no. O sea, accidentes o enfermedad que el mismo trabajador se ocasione por su actuar doloso, ¿qué es dolo? Es cuando yo actúo en contra de la ley y ocasiono daño. Eso es dolo. ¿Sí? En ese caso no los va a cubrir. Acá lo dice, ¿sí? El daño causado intencionalmente en su organismo por el trabajador y el daño en principio no querido, como sería el de hurtar la pólvora, pero producto de un comportamiento doloso del trabajador, son circunstancias que excluyen la aplicación de las prevenciones de la ley de riesgo. O sea, primer contingencia no cubierta cuando el trabajador actúa con dolo, o sea, realizándose un daño en su persona o un daño, si bien no querido, pero sí producido por su actuar doloso, ¿sí? En ambos casos la ley de ART no lo cubre. En esto, si quieren, vaya poniendo el ejemplito al lado para que ustedes después se acuerden y tienen que ver reflejado esto se elabora todo con ejercicios, ¿sí? O si no, podemos llegar a preguntar, mencione o de los temas acá, cuáles son las contingencias no cubiertas. Les ponemos 5 o 6 y ustedes van a tener que determinar. ¿Estamos? O en ejercicios, si se aplica o no la ley de ART. Sí. No cubre. No lo cubre.
porque justamente eso lo que trata es de prevenir los niveles de siniestralidad. Si él tenía a mano, ¿sí? Yo me acuerdo años en la empresa de energía acá, cuando todavía era del Estado, de un muchacho de 28 años, se ha atendido redes de alta tensión, no sé si era porque mi marido el que siempre lo comentaba, pues fue impresionante, se sube sin las botas de aislación, ¿sí? Sin los elementos de aislación, toca mal una terminal y lo voló más bien. Hizo entrada y salida, pero con mucha suerte, porque las piernas se las destruyó y los brazos también. Y en ese caso todavía no estaba la ley de riesgo, ¿sí? Y que no correspondía porque no está, el Estado no tendría que haberlo amparado porque justamente él tenía las medidas de seguridad y no las usó. E igualmente lo mandaron, me acuerdo, a Estados Unidos y le pusieron brazos ortopédicos y no me acuerdo qué pasó con las piernas, pero fue terrible, ¿sí? Y en ese caso no corresponde, sino que fue una situación tan especial, tenía su vida por delante todavía. ¿Mm? Y por negligencia ocurre el accidente. En este caso no lo van a parar. ¿Sí? Si Profe, los entonces tiene, sería, ahora una cosa es que puedan probar. Sí, se lo habíamos pedido al empleador, pero el empleador no nos dio los elementos de seguridad y todos estaban trabajando sin elementos de seguridad. O sea, esto también va mucho a prueba, chicos, después, ante el caso concreto. ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir con el otro. Fuerza mayor extraña al trabajo. Ustedes tienen el concepto de fuerza mayor de laboral, de civil. ¿Se acuerdan? Fuerza mayor, el hecho de la naturaleza que a un previsto yo no puedo evitar. Una lluvia, una inundación, un terremoto, un maremoto, un tsunami, un ciclón, lo que se les ocurra. Hechos de la naturaleza que por más que digamos, bueno, si ocurre esto yo no voy a trabajar, pero no lo podemos evitar. Si ocurre un terremoto, hablemos de Mendoza, y los trabajadores están en fábrica y hay daños en la fábrica de los cuales ocasiona daño a los trabajadores. Si la intensidad del siniestro no es solo en el establecimiento, sino que es en toda la ciudad, ¿verdad? Si ocurre adentro y fuera del establecimiento con igual intensidad, la ART no lo va a cubrir. Sí va a cubrir algo derivado de ese acontecimiento. Por ejemplo, ocurre el temblor fuerte, pero la fábrica es antisísmica, todo antisísmico, no hay mayor problema. Pero hay una pared que estuvo mal hecha y queda floja. A la semana hacen un movimiento de máquinas dentro del establecimiento, cae y lesiona a un trabajador. Ahí lo va a cubrir al trabajador ese. Por más que se llegue a demostrar que esa pared se cayó como consecuencia del temblor, ¿sí? Que ha ocurrido hace una semana atrás, pero igualmente lo tiene que cubrir. ¿Sí? Pero lo que es propio de la fuerza mayor del hecho ocurrido en la ciudad completa, eso no lo cubre. ¿Sí? Por eso dice, para que se constituya como causal eximiente, no solo debe estar el hecho excepcional, sino que en el trabajo no haya intervenido directa ni indirectamente. ¿Sí? Para que ocurra este siniestro. Ejemplo, si el establecimiento es de adobe, sabemos que actualmente la construcción de adobe está prohibida, menos para albergar muchas personas trabajando. ¿Sí? Ocurre un temblor de mediana intensidad, sabemos que la edificación antisísmica lo tolera, pero esa otra no. Pero si ya era conocido por la ART y eso cae, y ahí va a tener que auxiliarlo y va a tener que responder la ART. ¿Entienden? O sea, va a depender en realidad de las circunstancias especiales que lo rodeen. ¿Sí? Sí. No lo cubre la ART. Es fuerza mayor. No lo cubre. Es fuerza mayor, extraña al trabajo. Lo hubiese podido agarrar afuera o adentro, en cualquier lugar.
Los primeros meses, cuando recién empezamos en pandemia, lo cubría, después ya no, y quedó todo establecido a través de esto que estoy explicando yo. Fuerza mayor extraña al trabajo. Es algo que lo puede ocurrir afuera o adentro y quedó amparado en esta parte de la legislación. La ART no lo cubre. Por eso justamente nosotros como docentes, por ejemplo, no vamos a la facultad y ustedes eso lo saben. Y si tenemos que ir a hacer algún trámite, chicos, tenemos que llenar planillas por duplicado, explicando cuáles son los motivos y haciéndome responsable de mi persona. ¿Lo sabían? No, no soy. Sí. Entonces, por ejemplo, la pandemia sería un ejemplo de esto. De fuerza mayor, exacto. Sí. Vamos al otro entonces. ¿Por qué puse examen preocupacional? Algo ya les dejé vislumbrando cuando hablaba de enfermedades profesionales antes. Cuando una persona va a empezar un trabajo, a lo mejor a alguno de ustedes ya le pasó, que lo primero que hacen es mandarle a hacer un preocupacional, o sea, lo mínimo, una radiografía de tórax, análisis generales, ver la vista. ¿A qué apunta esto? Ver el estado psicofísico del trabajador. Depende del cargo, ¿no es cierto? Se ahonda aún más de algunos aspectos. Este examen preocupacional también consta para la ART. ¿Por qué? Supongamos en el caso de esa persona que yo comentaba de que yo tuve justamente, fue uno de los pocos casos laborales que hice de una enfermedad profesional, justamente porque tenía hernia de disco y ya era imposible seguir trabajando. Supongamos que es una persona que tiene su primer problema de salud de columna. Entonces sí, ven que tiene algún nivel de desvío de columna, algunos problemas de inflamación, ¿sí? Y hay un nivel de incapacidad. Lo determina una ART, ¿sí? Tiene un 15% de incapacidad. Listo, pero esa empresa deja de trabajar en el país y se va. El trabajador ese consigue trabajo en otra empresa. Va al preocupacional, le detectan ese 15% y queda anotado. Esa nueva empresa y esa nueva ART se va a hacer cargo del porcentaje de incapacidad que adquiera el trabajador estando trabajando en su empresa. O sea, del 15 para adelante, del 15 para atrás, se hace cargo la otra ART con la que estuvo anteriormente el trabajador. ¿Estamos? O sea, son solidarias en cuanto al tema de enfermedades profesionales. ¿Sí? Sirve para eso, para detectar el grado de incapacidad con que entra el trabajador, ¿sí?, a un nuevo puesto de trabajo. Y lo que es anterior no lo va a responder esa ART, sino la que estuvo antes. A eso se refiere el examen preocupacional. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? ¿Están todo bien hasta ahí? Chicos, ¿está todo bien? Sí, profe. Bien, avanzo entonces. Este cuadro de contingencia que yo les estoy mencionando da lugar de que nosotros hablemos de incapacidades laborales, que es lo que va a cubrir justamente y lo que ocasiona un accidente o una enfermedad profesional, ¿sí? Un nivel de incapacidad. Entonces, la define la misma ley de ART. ¿Qué son las incapacidades? Es la consecuencia que resulta del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, por la cual la capacidad psicofísica del trabajador queda disminuida. Acá vamos a hablar del cuadro de incapacidades laborales. Y yo pido estudio de cuadro de incapacidades laborales, no el cuadro de incapacidades dinerarias, o sea, el cuadro de incapacidades con respecto a las prestaciones dinerarias, eso yo no lo tomo, chicos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es más complejo y porque cada una da lugar a una fórmula que va a dar lugar después
al cálculo, ¿no es cierto?, de qué monto le va a corresponder por el tema del accidente, dependiendo del nivel de incapacidad con el que haya quedado. ¿Sí? Sí me interesa que sepan cuáles son las incapacidades que contempla la ley y a qué puede dar lugar. Pero no que me hagan fórmula tipo ingreso base, por coeficiente de edad, por la edad actual del trabajador, ¿sí? Son muchos elementos que no me interesan y los tomo. Entonces, sí vamos a ver cuál es el cuadro de incapacidades que plantea la ley. Es la incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente y gran invalidez. ¿Sí? Esas son las tres grandes incapacidades. ¿Qué es lo que vamos a hablar de cada una de ellas? La incapacidad laboral temporaria es aquella que impide, ¿sí?, al trabajador en forma temporaria, vaya la redundancia, prestar el débito laboral, o sea, realizar sus tareas habituales, ya sea derivado de un accidente o de una enfermedad, pero que con un tiempo determinado o determinable puede igualmente incorporarse a su puesto de trabajo. Supongamos, un trabajador que se cae, se viene cayendo un cajón, pone el brazo así, bueno, fractura del brazo. Le van a dar una licencia, ¿verdad?, derivada de un accidente de trabajo, porque está en el ámbito laboral. Pero 45 días de yeso, un mes de rehabilitación, y si todo va bien, vuelve a su puesto normal de trabajo. ¿Sí? Entonces, la incapacidad laboral temporaria cesa ¿por qué? Y por alta médica. Transcurrido ese tiempo, le dan el alta médica porque ya recuperó la movilidad del brazo. O los docentes, cuando empieza con los problemas de cuerdas vocales y los famosos hiatos. Y hay gente que está meses de licencia. Se le hace reeducar la voz, ¿sí?, todo el tema, y vuelve otra vez. Pero va a depender, por eso dice determinable, va a depender de la evolución de cada ser en cuanto a la dolencia que tiene, respecto a las enfermedades, ¿sí?, y los accidentes. ¿Por qué? Y porque esta fractura que yo les estoy diciendo del brazo puede ser muy simple, 30 días de yeso, 45 de yeso, 30 de rehabilitación, lo incorporamos. Pero hay muchísimos casos que depende de la zona del brazo, si es el codo, por ejemplo, y generalmente quedan con algún nivel de incapacidad, que no recupera la total de movilidad del brazo, ¿sí? Entonces va a dar lugar ya a una incapacidad permanente. Cuando transcurre ya un año de la primera manifestación invalidante, o sea, del momento del accidente, y todavía no tenemos el alta médica, ¿y por qué? Y porque le sacaron el yeso y fue a terapia y se dieron cuenta que el hueso cercano al codo quedó mal, entonces hay que volver a operar para poner una placa de platino, algo que suplante el nivel de movilidad, y se la hacen, como un caso que conocí, ¿no es cierto? E igualmente después vuelve y actualmente no puede elevar el brazo más de un ángulo recto, ¿sí? No puede llevarlo hacia arriba. Entonces, si transcurre un año de la primera manifestación invalidante, ya se transforma en incapacidad permanente. O también puede ocurrir por muerte del damnificado. Y ustedes dicen, ¿pero y cómo? Y lo internamos para hacer la operación, contrae un virus intrahospitalario y se nos murió el trabajador. ¿Entienden? Entonces, son las opciones a que pueda dar lugar una incapacidad laboral. Vamos a ver con los temas de las incapacidades permanentes. La incapacidad permanente es aquella donde efectivamente se sufre una disminución en la capacidad laborativa del trabajador. Como yo les digo, este caso que les comenté de que le pusieron una placa de platino y que actualmente llega hasta ahí, no puede hacer para atrás, no puede peinarse sola, en el pizarrón no puede levantar el brazo, es una docente, quedó con un grado de incapacidad. Pequeño, pero quedó, ¿sí? Entonces, las incapacidades laborales, la ley las divide en porcentaje. Si es más del 66% de incapacidad permanente que queda después del accidente, va a dar lugar a una incapacidad permanente total, que llama la ley, cuando es superior al 66%. Si es menos del 66%,
pero más del 20% de incapacidad, vamos a hablar de incapacidad permanente parcial, ¿sí? Con un matiz. Y el otro matiz es cuando es una incapacidad permanente parcial de menos del 20%. ¿Por qué hace esta diferencia? Yo se las menciono, no se las tomo, sino cuando vamos después a las prestaciones dinerarias, si es menos del 20 la incapacidad permanente parcial, va a dar lugar a una suma de pago único y se terminó. Si es entre el 50 y el 66, va a dar lugar a, a un pago único al momento del siniestro y a, prestaciones mensuales mientras viva el trabajador. ¿Sí? Y con más razón si una incapacidad laboral total, porque esa más del 66 impide seguir con la prestación laboral. Entonces ahí es mucho más la prestación de pago único y también recibe la mensualidad, cosa que antes de esta ley no existía, era un solo monto de dinero y generalmente, ¿no es cierto?, el trabajador después quedaba en la calle. ¿Sí? Sí. A la capacidad laborativa, a la posibilidad de trabajar con la que queda la persona. ¿Está? No es en sí a la lesión, sino si yo soy docente y esto me impide, suponete que quede que no puedo mover el brazo. A lo mejor voy a hacer una tarea diferencial, pero no voy a poder seguir frente a alumnos, como ocurre en muchos niveles docentes con la enfermedad profesional de las cuerdas vocales. ¿Sí? O sea, le impide seguir ejerciendo sus tareas. ¿Estamos? Entonces, de lo que no puede hacer, pero con respecto a la tarea docente, pero fuera del ámbito docente, esa persona podría hacer otro tipo de trabajo. Por eso es que lo ponen, hay muchos docentes que están en tarea diferencial, realizando tareas administrativas, en el caso de los docentes. ¿Por qué? Porque no pueden estar frente a alumnos justamente por el tema del habla, pero sí pueden desempeñar otro tipo de tareas. Claro. ¿Sí? Más del 66%, ojo, no te creas que es tan fácil llegar al 66%. Te doy un caso, una persona que quede cuadripléjico. En eso, directamente, o un problema cardíaco, ¿sí? Grave, que no le permite agitarse, que no le permite, esos casos, va directamente a una incapacidad permanente total. Casos psicológicos ¿Sí? también puede ser, profe, algo así. ¿Cómo? Casos de psicológicos, pero puede ser también. Me estás hablando de ¿cómo se llama esto? Una depresión. Sí, Y una por ejemplo. depresión te puede llevar, ¿no es cierto? Pero hay que ver, generalmente en esos temas se trata de ir lo más que se pueda a tratar de recuperarlo, mientras está con el tema ERT, ¿sí? Si es un tema psicológico y no es ocasionado por el trabajo, va a estar sumido dentro de los plazos que establece la ley de contrato, ¿sí? Si ese tema psicológico es derivado por el nivel de tareas que desarrolla la persona, que habría que probarlo, ¿sí? En ese caso, va a estar con la licencia el tiempo que se estime necesario para poder volver a trabajar. Porque en este caso de la ART no hay tiempos, no es como la enfermedad o accidente inculpable. El tiempo es la recuperación del trabajador. Es más, yo les voy a enseñar que todas las discapacidades, todas las incapacidades, ay, la batería se está agotando, esperen chicos que voy a tratar de enchufar esto. Ahí está.
Discúlpenme, porque si no vamos a quedar con que se nos cortó la transmisión. Todas las incapacidades tienen una etapa provisoria. Supongamos el caso del brazo, donde yo le expliqué que después le pusieron plaqueta y toda la historia, o el tema de las cuerdas vocales, que van primero, ¿no es cierto?, haciendo estudios, viendo con una fono si pueden avanzar y recuperar. El mismo tema de las cuerdas vocales en los docentes. Nunca se determina y se dice, bueno, listo, si tiene esto, tiene tanto porcentaje de incapacidad. Todas las incapacidades tienen una etapa provisoria de 36 meses, buscando siempre rehabilitar el trabajador. Si en 36 meses todavía vemos que ese porcentaje va variando porque el trabajador se va recuperando, se puede pedir una ampliación de 24 meses más. O sea que hay 5 años para poder rehabilitar un trabajador, para recién poder establecer en forma definitiva el nivel de discapacidad con que queda. ¿Sí? Mientras tanto, la ART es la que tiene que pagar mensualmente los AB de ese trabajador. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Se los aclaro para que no me lo vayan a confundir con el otro tema que le expliqué primero. ¿Sí? Funcionan totalmente distintos. ¿Qué es la gran invalidez? Le iba a pasar sin contárselos. Este es el caso cuando del accidente, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una persona que tiene un accidente de trabajo, cae un cargamento de cajones con lata de tomate con tan mala suerte que aplastan su columna, que queda pendiente de un hilo, queda cuadripléjico. ¿Va a poder seguir desarrollando sus tareas laborales? No. ¿Sí? Es más, va a necesitar de ayuda de una tercera persona hasta para los más elementales actos de la vida diaria. Entonces, este caso se llama, la ley lo llama gran invalidez. Y amén de las prestaciones dinerarias de pago único, las prestaciones mensuales, se le otorga una prestación especial que es de 3 MOPRE, ¿sí? Para el pago del salario para esa persona que va a tener que ayudarlo, ¿sí?, el resto de su vida. ¿Sí? 3 MOPRE es una medida previsional, ¿sí? Antes se llamaba AMPO y actualmente se llama MOPRE, y que se incorpora en el tema de la gran invalidez. Ese es el cuadro de incapacidad. Investiguen ustedes en el apunte, van a tener todas las incapacidades dinerarias que se abren más, ¿sí? Abren más, pero yo no las tomo. Léanla, es muy interesante, pero no las voy a evaluar, igualmente que las medidas de higiene y seguridad, que son las 3, 4 hojas últimas de ese apunte, tampoco se evalúan, no las evalúo. ¿Sí? Tomen nota de eso. En realidad esta filmina este Power está hecho por mí, tomando en cuenta justamente lo que yo apunto, que me parece que es importante que ustedes conozcan. Esto es lo que yo les comentaba recién del carácter provisorio de las incapacidades, ¿sí? Como ven, yo si me descuido voy a terminar una ART con el tema de mi garganta. Bien. Ya lo damos esto por... ¿Por qué no ingresan? Profe, se puso en silencio. Ahora sí, Ahora la escuchamos. hecho, bien. Lo único que yo noté de las prestaciones dinerarias, porque ustedes van a poder ver preguntas que nosotros decimos, ¿qué tipo de prestaciones recibe un trabajador de la ART? Y van a ver que recibe prestaciones dinerarias y prestaciones en especie. ¿Sí? Las prestaciones dinerarias pueden ser las que establece la ART de pagos periódicos, mensuales, o de pago único,
¿sí? La que son superior al 50% de incapacidad permanente parcial, ¿sí? Para arriba, todas reciben una suma de pago único más la prestación mensual. La excepción, como ya les dije yo, la constituye la incapacidad permanente parcial menor al 20%, que se resuelve con una suma de pago único. Esto se los puse para que ustedes lo lean, ¿sí? Es un poco lo que yo estaba estableciendo, cuáles son las pautas que se utilizan para las fórmulas que dan lugar después a los montos dinerarios en cada discapacidad. El ingreso base, que el ingreso base se calcula tomando en cuenta las remuneraciones habituales que ha tenido el trabajador en el último año, desde la primera manifestación invalidante para atrás. Eso se divide la cantidad de días del año, ¿sí? Y ese va a ser el ingreso base, ¿sí? El ingreso base mensual, ¿sí? Que sería la suma a la que va a dar lugar en algunos casos de la prestación mensual que le otorga ese trabajador, se obtiene como multiplicando ese ingreso base que sacan de sumar la remuneración y dividirla por 30.4. Ese 30.4 lo da la ley, no sabemos ni de dónde salió, pero así lo da la ley, ¿sí? El aporte medio previsional obligatorio es para explicar lo que dice en la gran invalidez el MOPRE, ¿sí? Que es AMPO, le llaman, la medida previsional, que se utiliza a nivel de seguridad social y se aplica acá para la gran invalidez para dar una ayuda para pagar el sueldo a esa persona que está postrada, ¿sí? Y el adicional de pago único, como ya les dije, se pagan las incapacidades superiores al 50%, en la incapacidad laboral permanente total, y en el caso de muerte que se le otorga a los herederos, ¿sí? Muerte del damnificado, o sea, si muere el trabajador, tiene derecho, por supuesto, a la pensión por fallecimiento y a la indemnización de pago único, ¿sí? Que la reciben los herederos, ¿sí? Al monto ese lo reciben los herederos. Y acá se puso derecho a habientes. ¿Por qué? Porque antes, cuando recién se sanciona la ley, se consideraba con derecho a reclamar este dinero solamente a la esposa o al esposo e hijos. Pero muchas veces el trabajador es soltero y no quedaban incluidos sus padres. Entonces se amplía tomando en cuenta, ¿no es cierto?, también al grupo, a los padres, cuando los tiene a cargo el trabajador, también se los toma en cuenta para poder reclamar esos montos de dinero. ¿Sí? Yo estoy afligida. Ah, no, tenemos tiempo. Vamos bien. Acá están las prestaciones en especie, porque seguro que va a haber preguntas así de ART, cuando nosotros preguntamos, ¿qué tipo de prestaciones puede recibir el trabajador de la ART? De dinero, ajá, pero también todas estas, desde el momento que él avisa al empleador, porque es obligación del trabajador dar aviso al empleador y al ART del accidente, la enfermedad, más bien que si está en el trabajo, el primero que se entera es el empleador y ahí nomás interviene el ART, ¿sí? Pero si es un in itinere, por ejemplo, va a tener que ser el trabajador que dé aviso a la empresa, ¿no es cierto?, para que comunique al ART o el trabajador mismo acercarse al ART para que lo vea la comisión médica. Entonces, de ahí se pueden derivar que tenga no solamente asistencia médica, farmacéutica que debe cubrir la ART, sino la rehabilitación, las prótesis, ortopedia, recalificación del profesional, o sea, una vez que termina todo el periodo de recuperación y ya llegamos, bueno, al porcentaje definitivo, queda con 30% de discapacidad, listo, quedó con 30, eso recalificarlo, ¿sí? Y los servicios funerarios en el caso que corresponda. Todo eso va a cubrir, son prestaciones en especie que da la ART. ¿Está claro? Sí, Vamos profe. a seguir. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo es el procedimiento para determinar una incapacidad? Ocurrido el accidente, ¿sí?
se delega a los organismos administrativos establecer la naturaleza del accidente y el grado de incapacidad que se deriva de este, quedando reservado al fuero judicial la revisión del dictamen a través de un recurso, o sea, apelando. ¿Por qué? Y porque en principio nosotros, hay un accidente y uno va directamente a la ART da un número para que lo atienda y lo revise el médico en forma urgente, ¿sí? Cuando no está en la misma ART, lo derivan, ustedes saben perfectamente que tienen clínicas que trabajan directamente con la ART para que controle y vea si ha sido producto del accidente, de un accidente de trabajo y el grado de incapacidad que tiene en ese momento el trabajador. Y de ahí en más se establecen las prestaciones necesarias, ¿sí? Como es, por ejemplo, bueno, internación, operación, rehabilitación, tiene que usar una prótesis por 2 meses, todo eso se va determinando, ¿sí? Y lo va auditando la ART, la comisión, el médico que le van designando. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Un médico de familia, un médico particular que a su vez audite lo que hace la ART, ¿sí? Para tener la plena seguridad que lo que se está haciendo, no tanto que es lo correcto, porque más bien que actúan, pero que no se dé el alta si el trabajador no se siente bien. En muchos casos dan el alta y todavía no está totalmente recuperado. Entonces, el médico que va llevando en forma particular el caso es el que puede saber a ciencia cierta, mirá, esto acá no está en condiciones de volver. Necesita que se le dé una nueva sesión de terapia o más sesiones de fono, lo que corresponda. En caso de discrepancia entre lo que dice el ART y lo que se está resolviendo, se busca un dictamen jurídico, un dictamen siempre reservando el derecho de defensa del trabajador. Si él dice, no me siento bien, no puede estar volviendo a trabajar. Entonces hay que corroborarlo. Órgano encargado de determinar la incapacidad. ¿Cuáles son? La comisión médica y la comisión médica central. ¿Sí? Todas las ART tienen comisiones médicas. Estas son las que van a establecer si es la naturaleza del accidente, o sea, si es un accidente laboral, determinar el grado de incapacidad y las prestaciones que corresponde conforme al accidente que ha tenido. En caso de divergencia, ¿sí? Van a tener que haber un dictamen jurídico, como yo les decía recién. Ay. Manejando este mouse, soy un nabo. Bien. Entonces, eso es en primera instancia. O sea, como ven, más que nada interviene el médico. Pero en segunda instancia, todo esto es nuevo, chicos, porque cuando se creó la ley resolvían médico, dictaminaban médico y listo. ¿Sí? Esto se agrega recién en el año 2000, donde la segunda instancia, si el trabajador no está de acuerdo con lo que se ha resuelto en la comisión médica, puede apelarla a la comisión médica central, médica provincial o médica central, o puede ir en vía de recurso al juez federal. Y entra ya la parte de justicia, ¿sí? Si no se está de acuerdo, se va a la Cámara Federal de Seguridad Social, también por vía de apelación, y en última instancia a la Corte. ¿Sí? Yo me acuerdo de un caso de un chico en química, que estaba haciendo una especie de pasantía, aunque todavía no estaban las pasantías instituidas como están ahora a nivel de la universidad, ¿sí? Sino que había conseguido un trabajo dentro de la Carbometal. Y él, por supuesto, hacía poco que había ingresado, y lo mandan a buscar unos bidones a un depósito, con tan mala suerte que entra en contacto, ya no me acuerdo muy bien, pero con fuego. Hace explosión, ¿no es cierto? Tiene quemaduras terribles en las piernas. Él había cursado con nosotros legal el semestre anterior a tener este accidente. Entonces, cuando más o menos ya podía caminar, se acercó a la cátedra para que nosotros lo asesoremos. ¿Por qué? Porque la ART decía que no era un accidente de trabajo, que no era, no accidente de trabajo, sino que las secuelas con las que había quedado no era una enfermedad profesional.
¿Por qué? Porque dado el nivel de quemaduras, había quedado con un nivel de varices importantísimas en los miembros inferiores. ¿Sí? Y era justamente lo que yo les mencionaba antes, un caso de enfermedad profesional no contemplado por la ley de riesgo. Entonces tuvo que apelar, ¿sí? Él más o menos tenía claro, era muy buen estudiante, tenía claro, entonces venía y nos consultaba para apelar, para poder llegar a que lo cubra, ¿sí? O que le dictamine un nivel de discapacidad porque él no podía estar mucho tiempo parado. ¿Sí? Y me acuerdo que había recurrido a la instancia de la Cámara y se lo habían aceptado, pero en caso particular, ¿sí? Derivado del mismo accidente. ¿Sí? Se los comento a nivel de que a veces son casos que a uno le quedan y que pueden ayudar después para que recuerden ustedes teoría. ¿Sí? Régimen de alícuotas, que ya me han escuchado hablar. ¿Por qué? Toda persona que trabaja debe estar afiliada a una ART. ¿Quién es el encargado de afiliarla? El empleador. Todo empleador que tiene trabajadores debe afiliarlo, ¿sí? Debe tenerlos asegurados en una ART, se paga una alícuota, las alícuotas entran a formar una, como dice ahí, una masa, el régimen de alícuota lo aprueba la Superintendencia de Seguros, de Seguros de la Nación, y el que controla el funcionamiento de las aseguradoras de riesgo del trabajo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿sí? De Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Superintendencia de Seguro de la Nación. Ambas, en formas conjuntas, aseguran que cumplan las ART con los requisitos mínimos para cubrir las prestaciones. Cuando el nivel de afiliado o el nivel de prestaciones no alcanza a ser satisfactorio, esa ART se disuelve y esa masa de trabajadores pasa a otra ART. Ninguna ART puede rechazar la afiliación de un trabajador, ¿sí? O sea, todas deben estar abiertas a recibir la masa de trabajadores que quieran incorporarse para quedar cubiertos, ¿sí? En el caso de que un empleador diga, mira, no quiero estar más en esta ART, me voy a cambiar de ART, mientras el empleador ese no traiga el contrato celebrado con la nueva ART, la anterior ART no puede dar de baja a los trabajadores. Esas son todas medidas en resguardo del trabajador. Y después creo que ya termino. Es más o menos similar a lo que pasa con las obras sociales, cuando uno le da baja una obra social. Claro que no podés quedar sin una obra social, con una cobertura, más bien. ¿Sí? Esto está muy controlado a ese nivel. En caso de que un empleador omita, o sea, no inscribe a sus trabajadores, tiene responsabilidad total, frente al trabajador y sus herederos por todos los daños y por todas las prestaciones que corresponde y que establece la ley de riesgo. ¿Sí? Con todo su patrimonio responde. Eso es lo último que tengo, chicos, para mostrarles de ART. ¿Qué requiere esto? Estudio. Por eso yo no quería que pasara más tiempo sin que ustedes lo tuvieran. Porque esto es estudio. ¿Qué es lo que me interesa a mí fundamentalmente que sepan? Objetivos de la ley de riesgo, cuáles son las contingencias cubiertas, cuáles son las no cubiertas, ¿sí? ¿Qué tipo de prestaciones tiene lugar? ¿Cuál es el cuadro de incapacidad que se establece? ¿Sí? Y que existe un nivel de reclamo, de apelación ante la no conformidad con lo dictaminado por la comisión médica. ¿Sí? O sea, el procedimiento. Esos son los elementos que a mí me interesan para que ustedes lo tengan bien claro. ¿Estamos? Si la incapacidad temporaria, o sea, el accidente que ha tenido, un pequeño esguince, le dan 3 días de reposo, en los 10 primeros días pagas, ¿sí? Se hace que si bien interviene el ART, paga el empleador y después devuelve el ART. ¿Sí?
Ahora, más de 10 días ya interviene directo la LT. ¿Estamos? Denle una buena lectura del apunte y el resto estudien, véanme a mí en consulta, ¿sí? Por favor, o al doctor Romero Dey, la doctora Sotano, la doctora Tomé, todos, o si ponen ustedes los problemas en el grupo, ahí también se resuelven. ¿Está claro? No escucho a nadie. Sí, ¿Eh? profe. Bien, Sebastián, gracias por responderme. Le digo que es muy complejo dar clase a dibujitos, ¿sí? A gente que no se hace presente, no sé si están, no están, si ponen el nombre, les aclaro que yo no hago ni captura de pantalla. Está en la clase el que quiere y el que necesita aprender o quiere aprender. Es un tema de ustedes, yo esto de derecho lo sé. Ahora, cuando evalúo, necesito que sepan. Profe, ¿puede ¿Está? repetir eso que dijo que era lo más importante que teníamos que saber? Anoté objetivos, las contingencias cubiertas, no cubiertas, el procedimiento y cuadro. Prestaciones, nivel de prestaciones. Y procedimiento. Muchas gracias. No hay por qué. A ver dónde está el doctor Romero Dey, que no... Ahí. No me quedo a práctico ni nada porque ahora vamos a tomar el recuperatorio con el doctor Romero Dey. ¿Sí? ¿Estamos, chicos?